conocimos en las últimas horas que una tercera parte de todos los trabajadores industriales de Rosario han sido despedidos. Entonces empieza a construirse a lo que iba a ser el miedo al desempleo a convertirse en una realidad hoy ya mismo. Estamos con nuestro amigo Calvete. ¿Cómo le va, Calvete? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Preocupado. La verdad, te tengo que decir, entiendo que vos también estás preocupado por los números que tienen. Decime cómo viene la situación de la pequeña y mediana empresa, por favor. Bueno, el sector PYME es el sector más golpeado. Convengamos que el 75% del trabajo formal lo dan las empresas PYME. Prácticamente es el motor de la economía y justamente es el sector que más presión fiscal y tributaria tiene, ¿no? Si lo comparamos con una gran empresa, es mucho más alto en el sector PYME. Por eso es fundamental, que creo que es un tema pendiente en este inicio, en este embrión de reforma fiscal y tributaria en la ley Ómnibus, que se trate una reforma fiscal y tributaria específicamente ad hoc para el sector PYME, diferenciarlo de las grandes compañías. Estamos hablando del sector PYME, de empresas de menos de 50 empleados, ¿no? Sí. Prácticamente micropymes, que más del 50% son micropymes que tienen menos de 30 empleados. Ahí es donde justamente se está dando algo muy complejo, que te están pasando a la informalidad. Es decir, la presión fiscal y tributaria hace que un empresario PYME hable con sus trabajadores, los despida, entre comillas, y empieza a pagarles en negro. O sea, tal vez mejorarle el sueldo y pagar. No lo despide en la realidad, sino en los papeles. Exactamente, pero bueno, ¿qué ocurre? Pasan a la informalidad, de la formalidad a la informalidad. Y esto obviamente afecta a todo el sistema previsional, ¿no? Impacta directamente sobre el sistema previsional, donde vemos que cada vez hay menos trabajadores formales. ¿Y cómo impacta en este contexto, Miguel? Y te lo consulto no solo por las pymes, sino por un área específica como el supermercadismo, que vos conocés muy bien. La cuestión esta de abrir a productos, ¿no? A decir, bueno, que haya importaciones. Y por un lado el beneficio se promociona para el consumidor en que vas a encontrar productos más baratos o en otros casos algunos te van a decir, bueno, pero el que lo produce acá ya no le puede competir. Bueno, a ver, el caso de la importación es un tema de debate, sobre todo en el caso de alimentos, o en el caso de productos de consumo masivo en general, alimentos en particular. Porque te digo, incluso estoy viendo hasta extraños paquetes de yerba en las góndolas de los mercados, sí, bueno, eso es uno de cosas que ni conocía, y no hay nada más argentino que la yerba y el mate. Bueno, eso justamente es un conflicto, está ingresando de Brasil mucha yerba importada. Obviamente los diferenciales de precio no son tan grandes como se esperaban, pero hay un problema que va más a fondo, que es el tema de los alimentos en general, donde nosotros desde Indecom estuvimos tanto con Copal, que es la coordinadora de productores de alimentos, que agrupa a las grandes compañías de alimentos, como con Capima, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación. Son dos miradas distintas. El 70% de las importaciones de alimentos la realizan los mismos que producen los alimentos. O sea que si hay una primera marca de fideos nacionales que lo produce una multinacional, es ingenuo pensar que van a importar fideos y los van a bajar demasiado. Entonces, claro. Y lo mismo ocurre con muchos productos. Prácticamente grandes compañías, grandes cadenas de supermercado, grandes distribuidores son los principales importadores. Esto se tiene que trasladar a góndola, no se va a trasladar en esa medida, en la medida que espera el gobierno, por un lado. Y por otro lado, Capima, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, dice, bueno, nosotros tenemos prácticamente un 35% de capacidad industrial ociosa. En realidad el gran problema lo tenemos con los insumos. Estamos pagando la hojalata para los enlatadores un 20% más en dólares, los envases de larga vida un 10% más en dólares, el plástico un 15% más en dólares, es decir, químicos casi un 20% más en dólares, de valores internacionales. Es decir, libérennos la posibilidad de importar insumos y de esa manera poder contratar más gente y sacar más productos al mercado. Ahora, Miguel, discúlpame, ¿no? Yo veo una doble pinza para el sector industrial y para el sector PYME, porque si estamos diciendo, por ejemplo, que en Rosario una tercera parte de los trabajadores industriales por todo este problema se va a quedar sin trabajo. Vos me estás contando que, y venimos viendo con los economistas, que la caída de ventas de los PYMEs es estrepitosa. Encima hay como beneficios para las grandes empresas, y no para este sector que realmente generan mucho trabajo. ¿Cómo se sale de esa encerrona? Bueno, a ver, estableciendo políticas puntuales en la posibilidad de facilitarle a las pymes para que puedan producir
todo lo que sean insumos que hoy lo están comprando mucho más caro y por ende quedan desposicionados en el precio. Y por otro lado, darle la posibilidad de importar algunos productos puntuales donde realmente hay un desfasaje de precios. No nos olvidemos que la estructura de precios que generaron las grandes compañías en el mes de noviembre y diciembre lo hicieron con un dólar entre 1.500 y 1.800 pesos. O sea que todavía tienen margen para gastar. Hoy estamos en un proceso de deflación, después de una inflación terrible de los últimos meses. Ese proceso de deflación está apalancado en la caída del consumo, fundamentalmente. No es que hay una política que hace... Se enfrió la economía y por eso no suben más los precios, aunque igual siguen subiendo, perdóname que te lo diga. Sí, si bien hay una deflación, pero esta deflación, es decir, si venimos de un 150%, 200%, 290% y bajaron 5 puntos, todavía evidentemente tenemos mucho por bajar. Y queda mucho por bajar, hay sobrestock de productos, la gente compra de una manera mucho más racional, mucho más planificada y obviamente cambia sus hábitos de consumo, que esto es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Hasta cuándo podés aguantar con el stock? ¿No? Porque hoy lo que se está haciendo mucho es licenciar personal, recortarle las horas extras, bajar los niveles de producción a aquellos que producen, porque todos están sobreestoqueados. Ahora, ¿hasta dónde aguanta eso? ¿Y después qué? Bueno, tanto el sector supermercadista como el sector de la industria pyme de alimentación y bebidas es un gran empleador. Efectivamente, hoy lo que se está haciendo es, el caso extremo es lo que hablábamos al principio, se despide gente o se la pasa a la informalidad. Y en otros casos, bueno, se la licencia, ¿no? Hay grandes compañías que la licencian. ¿Por qué? Porque el aparato productivo argentino hoy está, como decíamos, en un 35% promedio de caída de capacidad de producción. Es decir, no están produciendo por falta de insumos, por falta de inversión, por falta de un horizonte económico certero y previsible. Lógicamente, el gobierno creo que tiene que hacer hincapié en esos dos sectores, tanto alimentos como medicamentos, que son industrias locales muy fuertes, hay industria nacional muy fuerte, y eventualmente dar una posibilidad de importar insumos, que es donde realmente está la distorsión de precios, para poder bajar los precios. Te pregunto algo más, Miguel. Vos sabés que hace unos días estábamos hablando con un agente inmobiliario que nos comentaba que había tenido que rematar 26 fondos de comercio en menos de una semana, 4 días. ¿Te llama la atención este dato o es parte de la lógica que estamos viviendo con esta situación económica? Es parte de la lógica. Muchísimos comercios o comercios pymes, los alquileres, por ejemplo, se han duplicado, se han triplicado, no hay renovaciones. Obviamente, en este ajuste que va, entendemos que respecto a lo que vos me preguntabas, ¿cuánto puede durar? Bueno, tenemos la primera mitad del año. La segunda mitad del año creo que el gobierno tiene que comenzar a recomponer la capacidad de ingreso de la gente para evitar esto. Pero sí se está dando mucha venta de fondos de comercio, efectivamente. Lamentable, ¿eh? Miguel, te vamos a volver a pedir que vengas porque me parece que este es un tema que hay que seguir de cerca. Nosotros estamos viendo y anticipando, lamentablemente, el crecimiento del desempleo, ¿no? Claramente, si no se encuentra una vuelta con la expertise que tienen ustedes, si no se los escucha, va a pasar eso. Estamos a horas de que se conozca un nuevo índice de inflación. Probablemente se logre algo que la gente anhela hace mucho, y que le ordenaría la vida, que es que la inflación baje un dígito y ojalá siga bajando. Lo que se viene por delante, el análisis y lo que vamos a seguir charlando con Calvete, es a qué precio, ¿no? Porque es algo que la gente demanda, pero si después no tenés trabajo, se te rompe todo, ¿no? Se te queman los libros. Ya estamos en un dígito, a nosotros nos está dando un 8.2%. En la ciudad dio 9.8. 9.8, 8.2 la inflación promedio ponderada. La inflación núcleo está en 5.1, pero y fue la inflación más baja en alimentos desde la pandemia. Pero bueno, volvemos a decir, apalancado todo eso en una recesión muy fuerte. Muchas gracias, Miguel.